Rey David, Rey David, Rey imperfecto. El doctor Samuel Pagán, en su biografía no autorizada de David, hace un balance entre Saúl y David, su reinado, su estilo de gobierno, sus pecados, y en el fondo Saúl fue mejor que David. No mató a nadie, solo tuvo una mujer, no tuvo ninguna situación irregular en su matrimonio, fue un buen gobernante, pero fue desechado, curiosamente. Tenemos por otra parte a David, buen gobernante, estratega, buen soldado, y fue aceptado. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Por qué estamos aquí viendo este rey David tan imperfecto? Tenemos unas percepciones a veces de lo que Dios pide de nosotros muy humanas, sin darnos cuenta de que Dios es el que ve el corazón. Por eso Samuel se equivoca cuando elige a David y busca el buen mozo como Saúl, el hombre que llama la atención, y el Señor le recuerda que Él mira el corazón. En ese hombre imperfecto que estamos analizando, quizás como prototípico de lo que es tu vida cristiana y la mía, que vamos ahí a veces, como decía Louis Armstrong en su canción, algunas veces estoy arriba, otras veces estoy abajo en el espiritual negro. En ese contexto vamos a estudiar el momento más difícil de David, el momento que las cosas van mal. Yo no sé si te han ido mal estos días. Cosas de estas tontas que de pronto llegan y dicen, tu esposa tenía una crisis cardíaca y te puede cambiar la vida en un instante. Situaciones como las que suelen ocurrir a lo largo de la vida, momentos en los cuales aparentemente todo ha ido bien. El Señor me ha llamado al ministerio, soy David, el cantor de Israel, soy el hombre que ha vencido al gigante Goliat, y todo se me vuelve en contra y el rey me quiere matar. Es difícil cuando nuestros gigantes se convierten en más gigantes, cuando nuestra vida resulta complicada, cuando nuestro amigo del alma tiene que irse y posiblemente nunca volveremos a estar juntos. Terminamos la semana pasada con la despedida de Jonathan y David, y las palabras de Jonathan son preciosas. Jonathan le dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre del Señor, diciendo, el Señor esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y David se levantó y se fue, y Jonathan entró en la ciudad, y la historia siguió por varios años de persecuciones, de luchas y de conflictos. He tratado de espigar o de reconocer 4 imágenes prototípicas que nos puedan ayudar a aplicar a nuestras vidas como cristianos en el siglo XXI, en el año del Señor de 2023, en nuestra ciudad de Xàtiva, con nuestras guerras y con nuestros problemas personales, que cada uno tenemos las nuestras. Y el primer pasaje que quiero que revisemos hoy está en 1 Samuel 21, un pasaje extraño que hay que tratar de ponernos en el contexto histórico y buscar la razón de ciertos movimientos que aparentemente no se ven, porque en todas estas historias que veremos esta mañana, si lo miras superficialmente dices, qué mal le fue a David, pero en cada una de ellas notarás cómo el Señor fue hablando, fue revelándose, fue mostrando su propósito, a pesar de que las cosas iban mal. Para aplicar, para entender, para ser sal y luz en nuestras vidas, para que tú y yo en esta mañana podamos reconocer a ese Dios todopoderoso que cambia las vidas, que hace milagros, que a pesar de que en algunos momentos haya niebla,
está ahí. 1 Samuel 21, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se ofendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿de dónde vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Y ahora pues, ¿qué tienes ahí a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados han guardado al menos de mujeres. Y David le respondió al sacerdote: la verdad es que hace mucho que no vimos a las mujeres. ¿Cuánto más estarán hoy los vasos santos? Así que el sacerdote le dio el pan sagrado, porque no había allí otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí este señor que se llamaba Doeg, y uno de los siervos de Saúl, edomita, el principal de los pastores de Saúl, lo veremos más adelante en la historia, asesina a los sacerdotes. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del éfod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esta. Y David dijo: ninguna como ella, dámela. Sacerdote engañado, ¿vale? David miente. Sacerdote entregando el pan de la proposición, hay una irregularidad. Eso solo lo podían comer los sacerdotes. Recordamos en el Antiguo Testamento, en cierta ocasión, los hijos de Aarón se les ocurrió la brillante idea de decir: nosotros también podemos ir a la presencia de Dios, y fueron fulminados, el fuego extraño, quisieron ser sumos sacerdotes cuando simplemente eran sacerdotes. Segunda irregularidad. Tercera situación: ¿qué simbología tiene esa espada de Goliat allí? Estamos hablando de Excalibur. Estamos hablando de los que os gustan los relatos de aventuras. Estamos viendo algo mítico. La espada tenía poder. ¿De qué estamos hablando? En primer lugar, el concepto claro de que Dios obra por encima de lo que vemos aparentemente. Ahimelech reconoce una autoridad espiritual en David. Ahimelech se da cuenta de que David está en alguna misión de Dios y no entiende mucho lo que está pasando, pero hay una detección de parte del Espíritu de Dios en él como sacerdote que le permite: come esto, es necesario. Tu gente necesita comer, puedes saltarte la ley porque hay una necesidad mayor. El concepto de comerse los panes de la proposición para mí es fundamental. Creo que hay demasiados creyentes atados a la ley, atados a las normas, y muchas veces son normas humanas, por eso nos asustan los cambios. Por eso cuando hablamos de iglesia del siglo XXI estamos aterrados. ¿Qué pasará? Sobre todo los más mayores. ¿Qué sucederá? Y me incluyo ya. Ya sabes que en el prospecto de los médicos, de la medicina, a partir de los 60, estamos todos en el mismo saco, hasta los 200 años. Un periodista esta semana decía: mi carnet de identidad, él tiene 73, pone año de caducidad 9.999 años. Y dice, voy a vivir eternamente. Ese concepto de ancianos y de no querer cambiar, creo que se transmite también a la Iglesia. Estamos reflejando el Evangelio de Jesucristo. ¿Estamos tratando de llegar a las nuevas generaciones con el Evangelio de Jesucristo o estamos tratando de perpetuar nuestras tradiciones? Y Ahimelech se salta todo. Podían haber muerto igual que murieron los sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero ellos comen y Dios aparentemente no les castiga. Al contrario, les sigue guiando. ¿Por qué? Porque hay una misión, porque hay una injusticia, porque hay un propósito. Viktor Frankl, un psiquiatra austríaco, cuando estuvo en el campo de concentración,
Lo comentaba con uno de los jóvenes esta semana. Vivió de una forma fronteriza, vivió de una forma diferente, pero dentro de los presos del campo de concentración, él fue creyente. Hay gente que se ata demasiado a las formas, a lo que ven los demás o a lo que fue nuestra tradición, sin darnos cuenta que hay que seguir viviendo ahí, afuera, con ellos. Y no son alienígenas, el alienígena eres tú. Y tienes que ser de bendición, sal, luz. Y puede que te salten las normas. Y no pasa nada, siempre y cuando tengas misión, tengas una visión de parte de Dios. Y eso vamos a seguir adelante. ¿Qué me puede pasar? ¿Qué puede suceder? ¿Qué me pasa en mi vida? Señor, ¿por qué suceden estas cosas? Y David está escribiendo salmos durante ese tiempo. Tienes el Salmo 63, que me gusta mucho. Perdonad que no lo he pasado a las notas. Y esta Biblia es nueva y se le pegan las hojas. Dios mío eres tú. Y de madrugada te buscaré, y que mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Los sacerdotes entonces estaban en Nob. Los sacerdotes entonces estaban en aquel monte adorando al Señor, cumpliendo la ley de Moisés en el tabernáculo. David llega, recibe bendición de parte de ellos y le dan la espada de Goliat. Símbolo de autoridad, símbolo de poder, símbolo de que Dios está contigo. Hay algo teológico dentro de todo esto. Cómo Dios arregla el rompecabezas de nuestra vida para que sucedan cosas que ni hubiéramos imaginado, que sirven para tu crecimiento, para tu preparación. David luchó con la espada de Goliat durante años. David derrotó a ejércitos enemigos con esa espada procedente del enemigo. Ese hombre que se creía superior a él, por su capacidad, por su formación, por su experiencia, es derrotado y David toma sus armas para, en el nombre del Señor, cambiando la piedra por la espada, siguió sirviendo al Dios de los ejércitos. Saúl mata a los sacerdotes por medio de este Doeg. Léetelo en casa, no quiero enredarme, pero la aplicación, vas caminando y tendrás que tomar decisiones que a lo mejor son extrañas, pero si estás en el Señor tomarás las decisiones correctas. Hay momentos en los cuales no sabemos por qué, las normas cambian, las formas cambian. Estoy revisando de cerca lo que está pasando en Kentucky y aquel avivamiento que ha salido en muy poca prensa en España, creo que no ha salido nada en España, sobre aquel despertar entre los jóvenes de una universidad norteamericana. Cómo está influenciando en otras universidades, cómo el Señor está despertando. Unos amigos míos estuvieron por casualidad. Se enteraron de la historia estando allí de vacaciones a 20 kilómetros y se acercaron a ver qué sucede aquí. Mirad, era tan sencillo como que la gente se reunía, abrían la Biblia, compartían, leían la palabra, cantaban, oraban, abrían la Biblia, compartían, leían la Biblia, oraban, cantaban, día tras día, día tras día. Estuvieron semanas relevándose, durmiendo en los bancos de la iglesia. La gente venía de todo el país, miles de personas en una aldea como Roglá, pequeña. Miles y miles de personas llegando allí buscando al Señor, porque sabéis una cosa, la gente tiene sed de Dios. La gente sigue mirando qué pasa. Por eso tenemos visitas en Internet. La gente está curiosa, tiene sed del Dios vivo, como le sucede a David. Y en medio del desierto y en medio de las pruebas es cuando nos comunicamos con Dios. Segundo pasaje que quiero que revisemos es la cueva de Adulam. Hemos visto muchas predicaciones sobre ello. Versículo
primero del capítulo 22. Llegándose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa, al rey de Moab, y le dijo: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y los trajo a la presencia del rey de Moab, y aguantaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad le dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Detallitos. La primera historia sigue pasándolo mal, está en una cueva, pero los detalles se nos escapan. En primer lugar, yo creo que la cueva de Adulán es como la iglesia. Allí fueron todos los desgraciados de este mundo, se juntaron como tú y como yo y se reunieron alrededor del siervo de Dios, y nosotros nos reunimos alrededor de la palabra de Dios. Y allí todo aquel que estaba desesperado fue el que se acercó. Y yo pienso en Jesús caminando por los caminos, y llega el ciego y le dije: Señor, sáname. Y llega el desesperado y le dice: Señor, ayúdame. Y llega el leproso y límpiame. Y llega Zaqueo, y cuando le mira a Jesús le dice: voy a devolver la mitad de lo que tengo, voy a pagar a todo el mundo. La vida cambia cuando te encuentras con Jesús y te unes a Él, como la cueva de Adulam. Todos aquellos pobres, desesperados, quizás las víctimas del gobierno de Saúl. Yo no sé cuántas veces has visto o has experimentado pérdidas grandes económicas, desesperanza, pérdida de trabajo, tener que cambiarte de país. Algunos de vosotros lo habéis vivido. Salir de mi confort y tener que ir a otro lado porque no me da para más, porque la vida parece que no me sonríe, porque como le pasa a Noemí, llamarme amargo, llamarme amarga, porque la vida me ha ido en contra, se han muerto mis hijos y encima me ha arruinado. Esos son los de la cueva de Adulam, eso es la iglesia, eso es la comunidad, el pueblo de Dios, todos los débiles, los pequeñitos, aquellos a los que servimos y los que nos sirven, aquellos que se convierten en reyes y sacerdotes por la misericordia de Dios. Así que en el escondite de Dios, David escribe salmos. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas, Salmo 57, lo acabamos de cantar hace un momento, a la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamé a ti, oh Dios, y dije: tú eres mi esperanza y mi herencia al tiempo en la tierra de los vivientes. Yo que estoy desesperado y soy un don Juan sin tierra. Escucha mi clamor porque estoy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. David, a lo largo de este peregrinaje, escribió mucho. Escribió salmos que salían del corazón, canciones del alma. David no iba... Es que hay algunos por ahí que van así. ¿Cómo vas? Gozoso en el Señor. Venga, por Dios, de verdad. ¿Te has tomado el diazepam antes de salir? Lo siento, pero es que la vida cristiana no es así, ¿eh? Te lo da el diazepam a veces. Por eso yo me resisto a esos temas, lo cual no quiere decir que no sea necesario en algunos momentos, pero de verdad abusamos de psicotrópicos, intentando hacernos sentir bien. Mira, es que hay que sentirse mal a veces. El duelo está ahí, el dolor está ahí. Resulta que yo era un paje en el reino de Saúl, yo era el que tocaba el arpa y era el que profetizaba delante de Saúl. Había un cargo espiritual y luego me habían convertido en paje de armas y había vencido al gigante y todo el mundo hablaba bien de mí y ahora soy el proscrito.
Esteban habló la semana pasada de la persecución de Saúl. Vamos a dejarlo que él continúe en otra ocasión con esa persecución continua, esa amargura de David, no querer hacerle daño, que nunca se lo hizo a su rey, y la saña del rey queriendo acabar con su vida. Porque en el fondo todo se trata de si seguimos o no seguimos al Señor de corazón. El pecado de Saúl, ¿recuerdas cuál fue? El pecado de Saúl fue ofrecer sacrificios en vez del profeta, porque se impacientó por la tardanza del profeta. Ese fue el gran pecado de Saúl. El pecado de Eva fue querer ser como Dios y pensar como Dios y ser otro Dios. El pecado de Ananías y Zafira, aparentar el domingo en el culto. Dios mío. No mataron a nadie, no fueron terribles, simplemente pusieron otros ídolos delante de Dios. Para considerar, para aplicar. Clamé a ti, Señor, porque tú eres mi esperanza. Y en esos años surge otro incidente interesante. Keila, capítulo 23. Dieron aviso a David diciendo: he aquí los filisteos combaten a Keila, una ciudad, y roban las eras. O sea, me explico. Estamos en una sociedad agrícola y ganadera, ¿vale? Pongámoslo aquí. Cuando vivíamos de la naranja, ahora no hay aquí la naranja no vale para nada, ya lo sabemos. Pero cuando vivíamos de la naranja y todo el mundo vivía de la naranja, ¿vale? Entonces, yo no sé quién nos van a invadir. Vamos a dejarlo los castellanos. Terminamos la época de recogida. Cuando se va a recoger la naranja, aparecen los castellanos, bajan por Almansa. Cuando el mal viene a Almansa, todo se alcanza. Se llevan todas las naranjas y vuelven al año que viene. Eso es lo que está pasando en Keila. Ellos cultivan el trigo y cuando el trigo está en la era, después de recogido y limpio, aparecen, se llevan toda la comida y los dejan sin sustento para el año. En ese contexto, entiendes ahora el mensaje. Y David consultó al Señor. ¿Y cómo consultaban en aquella época al Señor? Curiosamente, había dos formas de consulta a Dios. Uno era el Urim y el Tumim, que nadie sabe lo que era, o el éfod, que era una especie de piedras preciosas. No tenemos mucha información, o sea, os estoy diciendo lo que los teólogos dicen. Piedras preciosas o algo así que dependiendo del brillo, ellos entendían que Dios hablaba. Y en segundo lugar, por medio de los profetas, que Dios también se revelaba a ellos. Y yo creo que algunos de nosotros intentamos recordar aquel sistema y entonces empezamos a decir: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y a veces metemos la pata. Porque no siempre desde el punto de vista de la luz interior llegamos a la verdad. A veces estamos en nuestros propios gustos, en nuestras propias circunstancias y nuestra experiencia personal. Así que no es comparable, pero la realidad es que aquí sucede algo y Dios se revela. Y eso, debajo de esa superficie, que aparentemente todos son problemas, vemos como Dios va dirigiéndole a David. Consulta al Señor diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y el Señor dice: ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dicen: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Pero sucede, libran Keila, libran de los filisteos, una gran victoria. ¿Y qué ocurre? Saúl se entera y dice: voy a por David a Keila. Y David vuelve a consultar al Señor. Pasaje, por amor al tiempo no lo leemos. Y dice: Señor, ¿me van a entregar? Y dice: sí. ¿Seguro? Pues sí, te van a entregar.
¿Y qué hago? Vete. Y volvemos a encontrarnos otra vez con lo que significa la vida cristiana. Haces algo bien, ayudas a los demás y encima no te lo agradecen, encima están en contra tuya. Y encima te venden por un plato de lentejas. Vale, pues esto es la vida cristiana, sí. Hablaba yo esta semana con alguien y dices, la ofensa está ahí, a veces me hacen daño, sí. ¿Y qué hago? Pues nada, sigo caminando y sigo siendo como Jesús. Porque en este mundo al revés, que es la vida cristiana, las cosas funcionan así. ¿Quieres honor? ¿Quieres honra? Sigue el camino de Saúl. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Toma tu cruz y sigue. Es que no hay otro camino. Es que no hay más. Porque solamente Jesús es el camino. Y en ese camino de Jesús nos cuesta, porque decimos, es que no es justo, ya lo sé. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Ya lo sé. Y no soy quien para juzgar lo que pasa en tu vida. No soy nadie. Soy otro caminante a tu lado, intentando encontrar y escuchar la voz de Dios en ese caminar. Pero la realidad es que el Señor sigue escuchando. Cuando la historia después se va al desierto y David escribe el Salmo 142, con mi voz clamaré al Señor. Con mi voz pediré al Señor misericordia. Delante de Él expondré mi queja. Delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en el que andaban, me escondieron lazo, pero tú me libraste. Y creo que el Salmo 142 es interesante para aplicar también a nuestra vida. La canción del alma de David tiene mucha aplicación para ti y para mí. ¿Habrá camino? Siempre hay camino para seguir. Pero ¿habrá problemas? Los habrá. ¿Habrá lazos? Los habrá. Pero de todas, el Señor te seguirá librando. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que cuando encomiendas a Él tu camino, endereza tus veredas. Creo que tiene un fundamento sólido y bíblico lo que te estoy diciendo. El milagro de la revelación de Dios demuestra que Dios tiene cuidado de David. La confirmación de parte del sacerdote quiere decir que el Señor y el Espíritu del Señor estaba con él. Cuando tomes decisiones, busca ayuda a tus hermanos, busca ayuda de tus pastores, busca ayuda sobre todo de la palabra y no te fíes de tus propias intuiciones, porque te puedes equivocar. Pero la guardia de tu seguridad, la protección invisible de Dios, a pesar de tus errores, seguirá estando ahí. David ayudó a los de Keila, les libró, le entregaron y nunca volvió a decir, os vais a enterar, vais a acordar de mí. Nunca volvió. En aquel entonces ya tenía un ejército de 700 hombres. Y fue al desierto. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Y cuándo volveré a presentarme delante de Dios? Porque, Señor, ¿sabes una cosa? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos los días los que tengo alrededor, mis 700 soldados, me dicen, David, ¿dónde está tu Dios? Salmo 42, 1 al 3. Estamos en un momento difícil, pasan los años, las promesas no se cumplen. Me recuerda a Abraham, ya viejo, diciendo, madre mía, ¿cuándo voy a ser padre? Me recuerda a cada uno de nosotros cuando vemos que hay expectativas que teníamos que no hemos logrado llegar, porque a lo mejor eran nuestros sueños o por lo que fuera, y no nos damos cuenta de toda la bendición que ha habido atrás y el camino que tenemos delante. Surgen situaciones en las cuales quizás nunca llegamos a entender, pero ahí está.
servir en la casa de Dios, cumplir tu ministerio, no implica que te lo agradezcan, pero hazlo porque es tu llamado. Para eso eres llamado, para servir, para quitarte el delantal, para ponerte el delantal y lavar los pies a los otros. Jesús lo hizo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y por último, en el capítulo 25, Abigail, otro caso extraño. Abigail casada con un psicópata de manual, Nabal. O sea, tú imagínate cómo debía ser de psicópata, que se llamaba psicópata, se llamaba insensato, se llamaba descerebrado. Ese era el mote, me imagino. Eso era como mi tatarabuelo. Yo pensé, cuando apareció en Zamora, yo en la familia de los Fernández, me encontré que la familia de mis ancestros se llamaban los Rodaos. Y yo pensé que debía tener alguna historia de esa medieval, de esos de que les expulsaron del pueblo. ¿Qué va? Es que mi tatarabuelo vivía en una calle con una piedra, asentada sobre una piedra lisa, y desde niño, en serio, no es una broma, y era así, bajito, gordito, y se tiraba rodando por la piedra, todos los días era su tobogán, él iba ¡pum! Y era tan obsesivo, claro, de eso salí yo, era tan obsesivo que las vecinas le dijeron, este niño es el rodado, está todos los días rodando piedra abajo. Y nos quedamos la tribu de los Fernández en llamarnos los Rodaos en aquel pueblecito de la tierra del vino en Zamora. Pues Nabal era el descerebrado, casado con Abigail, que era buena moza, de buen parecer y muy inteligente. Los siervos de David van a buscar ayuda, han estado en el desierto compartiendo espacios con los pastores de ganado de Nabal. Siempre les han protegido, lógicamente un ejército allí pues acampado daba seguridad. Si aparecían piratas, pues ni se acercaban. Y en ese contexto van a pedir ayuda a Nabal, necesitamos comida, ¿nos puedes ayudar? Él los despide con cajas destempladas. Y en el versículo 14 del capítulo 25 nos cuenta el relato que uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha ofendido. Zahirido es una palabra antigua de castellano. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo cuando estábamos con ellos en el campo. Fueron un muro para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona, este tampoco era tonto, sabía con quién estaban hablando, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está resuelto y David viene para liar la parda. Abigail resuelve, como buena mujer ejecutiva. Tenemos al descerebrado al frente de toda la tribu y abajo la mujer, que es la que verdaderamente dirige, manda y ordena, como muchas tribus. Y en ese contexto ella se adelanta, prepara comida, hace las paces con David. Y curioso que después de todo ese tiempo, ese encuentro con David, cuando le explica y le apacigua y le dice: mira, no cometas el error de hacer daño porque te vas a arrepentir, le profetiza. Le profetiza en medio de toda esa conversación. Hay una profecía. 1 Samuel 25:30. Y le dice a David: acontecerá que cuando el Señor haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdase mi Señor, y cuando el Señor haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Porcentaje de profecía, porcentaje de sabiduría. Hasta la venganza de David es protegida por Dios. En ese tiempo de niebla, otra vez bajo el agua, otra vez por debajo de lo que no vemos, vemos a Dios usando a las personas para decirle: ten cuidado, protégete, no hagas esto, no hagas lo otro. Apliquémoslo a nuestras vidas. Escucha cuando te dan un consejo, cuando te dicen sé prudente,
Cuando un amigo, un hermano te dice, para, detente, déjate guiar. Deja la palabra de Dios que fluya en tu corazón. Busca la paz y la bendición. La historia es que después Abigail pasó, cuando Nabal, cuando don descerebrado recibe la noticia de que Abigail ha ido a hacer las paces con David y apaciguarle y todo eso, pues le da algo y se muere. Es un poco terrible, poco gore, pero es así. David tomó a Abigail como mujer. Abigail fue parte de los regalos de Dios para ese David en el desierto, solo y con la sensación de que Dios me ha abandonado. Abigail siguió con David toda su vida. Formó parte de sus consejeras. Fue la mujer sabia frente a la soberbia varonil en una sociedad patriarcal en que la única forma de proteger la seguridad de una mujer era casarse. La tomó como esposa y ella fue de bendición para su vida. Mujeres que acompañaron a Jesús fueron otras. En un grupo de apóstoles hubo mujeres que sostenían a Jesús económicamente y que ayudaban y que protegían también. Me imagino que las decisiones, hay mucho de ello en la Biblia. Esta semana era el Día Internacional sobre el tema. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. De Goliat a los 30 años, yo no sé cuánto tiempo estuvo en el desierto, pero lo que sí te digo es una cosa, fue su formación para poder ser rey de Israel durante 40 años. Con errores, con éxitos, con bendiciones, pero sobre todo con la mano de Dios en su vida. Calendario de Dios, la aplicación mayor de hoy. Dios tiene un calendario en tu vida, claro y específico, y lo va a cumplir como creyente. Me duele mucho la parábola de los talentos. No te quedes dormido, no escondas lo que eres debajo del ladrillo. No entierres tus dones, tu vida, tus fuerzas y sirve al Señor. El Señor te va a proteger de tus malos errores también. Si no, ¿por qué? Dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Lo hemos repetido muchas veces porque verdaderamente es fundamental para entenderle. Un hombre que con sabiduría y diligencia pastoreó a Israel. ¿Necesitas confirmación de Dios en tus decisiones? Fíjate lo que hizo David. Pedía ayuda a los que servían a Dios. Buscaba a Dios en oración. Clamaba a Dios por medio de sus poemas, que eran sus oraciones. Y el Señor fue contestando una y otra vez. Termino con un salmo, otra de las canciones de David. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Salmo 57, 9 al 11. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre la tierra sea enaltecida tu gloria. Tiempos difíciles para David, como tiempos difíciles pasamos todos, pero por su misericordia, David, solo por la misericordia de Dios, llegó a ser rey. ¿Qué vas a hacer? Tiempo de reflexión. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que eres, gracias porque no nos sentimos desvalidos, nos sentimos acogidos, recibidos, guardados. Gracias por los desiertos, por la desazón, por las cuevas, por los tiempos de peligro, porque nos forman para ser
discípulos tuyos, para servirte de acuerdo a tu gloria. En tu nombre te damos las gracias. Amén.